Bienvenidos a Salud Integral. Seguramente muchos de ustedes sepan qué es la diabetes, pero realmente cómo y cuándo debemos actuar. Y me gustaría hacerles también otra cuestión. ¿Saben qué es una de las principales causas de ceguera? Por este motivo, hoy tenemos al doctor Luis Anselem, oftalmólogo de Presbit, para poder abordar este tema y que nos detalle en profundidad tanto la diabetes como la ceguera que puede conllevar esta enfermedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a vosotros por admitirme aquí. Nada, quería comentar que los diabéticos son nuestro principal caballo de batalla a nivel de la pérdida de visión. Es la principal causa de ceguera en el medio actual. Y se calcula que 1 de cada 11 europeos tiene diabetes o va a ser diabético. Y la ceguera producida por la diabetes es la principal causa de ceguera. La causa líder de ceguera en el diabético es el edema macular diabético. Los excesos de azúcar en sangre, las oscilaciones y el azúcar elevado en sangre acaba produciendo una oxidación en los vasos de la retina que pierden su impermeabilidad y se acaba produciendo un encharcamiento de la retina que acaba produciendo presencia de quistes en la retina y la atrofia de las células de los fotorreceptores, ¿no? Y nuestra batalla es prevenir el desarrollo de la retinopatía, actuando en un buen control glicémico y posteriormente en fases avanzadas actuando o con láser o con terapia intravítrea, que son unas inyecciones que administramos al paciente con el régimen que precise cada paciente. Pero lo más importante es la prevención. Entonces, seguimos a los pacientes con una periodicidad más o menos de una vez al año cuando no hay retinopatía, y cuando ya hay signos de retinopatía ajustamos a la necesidad de cada paciente cada 6 meses, cada 3 meses o lo que precise cada paciente. ¿A partir de qué edad considera que es oportuno que hagamos un fondo de ojo? Se considera necesario a partir de los 6 años de edad hacer un primer fondo de ojo en nuestro medio, aunque en Estados Unidos se hacen antes, y se recomiendan revisiones anuales todos los años para todos los pacientes. En el diabético tipo 1 se hace un fondo de ojo al diagnóstico y luego lo revisamos de forma obligatoria a los 5 años y luego cada año, a partir del 5.º año. Y en el diabético tipo 2 el fondo de ojo tiene que ser al diagnóstico y cada año. Por tanto, varía bastante o puede ser antes la ceguera en caso de un diabético tipo 1 que no tipo 2. En la diabetes tipo 1 acaba habiendo más retinopatía diabética, una incidencia superior al 95% a partir de los 30 años, y son diabéticos que empiezan antes y tienen más años para el desarrollo de la enfermedad. El diabético tipo 2 también con el tiempo tiene una alta incidencia de retinopatía diabética. Desde el momento en que empiezas a tratar y tienes diagnóstico de diabetes, va aumentando el riesgo y se calcula que a partir de los 10 años de edad un 75% de los diabéticos tienen algún daño en fondo de ojo, retinopatía diabética, y en pacientes de más de 15 años de inicio del tratamiento prácticamente el 95% tienen algún signo de retinopatía diabética. Así que es muy frecuente la retinopatía diabética. Y es muy importante el buen control del azúcar, la hemoglobina glicada y también de los otros factores de riesgo cardiovascular, la tensión arterial, el colesterol, la obesidad también. Y si no, pues con los años es frecuente ver retinopatía. En el momento que se detecta que algo no está yendo bien y que la diabetes está afectando a la visión de la persona con diabetes, ¿qué se puede plantear? ¿Qué diferentes abanicos se barajan sobre la mesa? Nosotros cuando vemos un paciente diabético y que vemos algún signo de retinopatía diabética, los primeros signos que se detectan son dilataciones de algunos vasos y posteriormente aparición de dilataciones de capilares como microneurismas, luego ya en fases más avanzadas hemorragias, exudados lipídicos y la presencia del edema. Lo que hacemos es primero incidir en el control metabólico, en un buen control metabólico, insistir en el control del azúcar y la tensión arterial. Hay una cifra muy importante en el diabético que se llama la hemoglobina glicosilada o glicada, que siempre debe estar por debajo de 7,5 o aumenta mucho el riesgo de retinopatía diabética. Esa cifra la va a modular el endocrino o el médico generalista responsable de la diabetes del paciente para que ese riesgo de daño orgánico, en este caso de la vista, pero también del riñón, del corazón, de la neuropatía periférica, sea más reducido con el tiempo, ¿no? Cuando vemos los primeros signos de la enfermedad o en casos más avanzados, hacemos el control metabólico y luego aplicamos el tratamiento según cada fase.
En las fases incipientes puede ser necesaria solo la observación. Cuando hay edema macular, generalmente ya indicamos terapia intravítrea y a veces asociamos láser. Cuando se aplica el láser, cuando se hace un tratamiento con láser, generalmente, una vez se lleva a cabo ese tratamiento, ¿es necesario hacerlo de forma repentina? O sea, repetida. ¿Repetida? Perdón. Sí, perdón. Sí, el láser normalmente se aplica en el 50% de los diabéticos, así que es muy frecuente. Se puede aplicar de forma focal y puntual para tratar lesiones vasculares alejadas del centro de la visión, los microaneurismas que estén alejados de la mácula, para sellarlos y reducir el número de intravítreas y reducir el edema, ¿no? El láser se puede llegar a aplicar en múltiples ocasiones porque van saliendo nuevas lesiones con el tiempo. Y luego hay un tipo de láser que se llama la panretinofotocoagulación, que se aplica cuando hay un fracaso vascular global del ojo y empieza a haber una isquemia muy seria y tienes que sacrificar algunas zonas de la periferia para que toda la estructura del ojo no caiga, ¿no? Y ahí haces un gran láser para silenciar zonas isquémicas y ese láser llegas a completar prácticamente toda la periferia en un panal en forma de panal, dejando espacio entre impactos para que quede algo de visión periférica, como una rejilla, pero para tratar esos casos tan graves de isquemia tan severa, ¿no? Así que el láser sí lo aplicamos en base a la necesidad de cada paciente y no es infrecuente hacer retratamientos de distintas zonas que aparezcan a futuro con nueva enfermedad, ¿no? ¿Qué diferencia hay entonces entre la inyección, por ejemplo, cuando se forma este líquido, que generalmente se lleva a cabo pues, un proceso que puede ser o de láser o de una inyección? La inyección generalmente es el tratamiento de elección para la mayoría de pacientes con edema macular y generalmente usamos fármacos antiangiogénicos, de los que hay 4 tipos, ¿no? Fármacos que se empezaron a utilizar para el cáncer de colon metastásico o de mama hace muchos años, en el año 1997, y se vio que servía para la patología vascular del ojo y se empezaron a inyectar en el ojo, para degeneración macular, luego diabéticos. Pues son inyecciones que son la principal herramienta para el tratamiento del edema macular diabético, sobre todo el edema macular difuso. Y funcionan muy bien, pero requieren una cierta administración periódica. Y asociamos el láser siempre que haya lesiones vasculares maduras que se puedan beneficiar de ello y que van a reducir la aplicación del láser el tener que repetir muchas inyecciones. Así que combinamos mucho los dos tratamientos, las inyecciones y el láser. ¿Las inyecciones pueden durar toda la vida? ¿Es posible que el tratamiento se alargue hasta el fin de los días de una persona? Pues no hay límite, no hay un número máximo de inyecciones No hay que una afectación. puedas poner. Tienen su riesgo cada inyección. Los antiangiogénicos tienen un perfil de seguridad muy alto. Los antiangiogénicos son fármacos que van dirigidos contra el fenómeno, el defecto vascular que tiene el vaso diabético, que tiene un exceso de permeabilidad. Y el antiangiogénico, que hay 4 tipos, pues nos van a permitir regular y reducir la permeabilidad de los vasos y hacer que el agua retorne a los vasos y el edema marche. Tiene un perfil de seguridad muy bueno, pero también tiene su riesgo de infección, de desprendimiento de retina. Y son fármacos que limitamos su uso para no ofrecer riesgo, pero que no dejamos de usar siempre que haya edema persistente. Intentamos usar los mínimos posibles, pero hay pacientes que se ven en pautas regulares de tratamiento de inyecciones cada 2 o 3 meses, a veces a perpetuidad, siempre que haya edema. ¿Es normal que estos pacientes, por ejemplo, sientan una fluctuación en cuanto a la visión de días ver mejor, días ver peor, días decir que no necesitan a lo mejor las gafas y otros que sí? Sí, el edema macular a veces fluctúa a lo largo del día, también dependiendo de la presión arterial. Por ejemplo, suelen estar peor por la mañana al levantarse, ya que al estar estirados por la noche hay peor retorno venoso y los tejidos se congestionan más. Nos pasa a todos, las piernas se hinchan un poco más, en todo cuerpo sano también pasa. Lo que pasa es que el paciente diabético que tiene los vasos tan enfermos retiene más líquidos y suelen tener, por ejemplo, peor visión por la mañana. Y luego, dependiendo de la presión arterial y del azúcar en sangre, también les oscila la cantidad de líquido y les oscila la calidad visual a lo largo de los días o de las semanas, ¿no?
Generalmente la respuesta es muy buena con la medicación actual, pero sigue habiendo casos de ceguera, por lo cual es muy importante la prevención y un correcto tratamiento. Doctor, a veces cuando un diabético, pues obviamente da ese nivel de glucosa elevado, le dicen tiene que tener cuidado, pero también cuando lo está dando bajo, ¿también está afectando ese nivel tan bajo a la visión o solamente cuando la persona con diabetes tiene el nivel elevado? Bueno, la hipoglucemia es muy peligrosa. A Ujú. nivel general, la hipoglucemia puede producir mucho daño, pero los niveles sostenidos altos de azúcar también son malos, o los picos, ¿no? Ujú. Lo que no le gusta a los tejidos es la inestabilidad, o los excesos o los defectos. Entonces, en fases incipientes o intermedias de la enfermedad, es mejor niveles de azúcar tirando a bajos. Pero cuando hay mucho daño y hay un daño muy avanzado de la enfermedad y a nivel vascular el ojo está muy deteriorado, tampoco son buenos niveles de azúcar muy bajos, puesto que si no, no llega nutrientes a los tejidos, ¿no? Ujú. Y nada, jugamos mucho con eso, con el endocrino, y tenemos objetivos globales de preservar la visión y evitar también daño de otros órganos. Ujú. Más allá también de la diabetes, ¿cuáles son las enfermedades o las causas que pueden provocar la ceguera? Pues la segunda causa líder de ceguera en nuestro medio es la degeneración macular asociada a la edad. Es una enfermedad que es de origen genético, de base genética, la heredas o no la heredas, y la está padeciendo una de cada 5 personas. Es muy, muy frecuente. Se expresa generalmente a partir de los 50-55 años con la aparición de unos depósitos de material que se llaman drusas, unas manchitas amarillas que aparecen en fondo de ojo. Así que una de cada 5 personas tiene degeneración macular o va a padecerla. Y es una condición en la que hay un envejecimiento progresivo de la retina y se distinguen dos formas, especialmente la forma seca, la más frecuente, 9 de cada 10 pacientes, en la que hay un acúmulo de ese material y un desgaste de las células de la retina y una atrofia que se va produciendo poco a poco. Ujú. Y en una de cada 10 personas se va a producir un sangrado de la retina, lesiones vasculares que llamamos forma exudativa, forma húmeda, porque aparecen lesiones sangrantes, y que vamos a tratar con las mismas inyecciones que tratamos a los diabéticos, con esos fármacos antiangiogénicos, fármacos agentes vasculares, ¿no? Para finalizar, seguramente quienes nos estén escuchando o viendo, em, probablemente si han decidido escuchar este capítulo, digámoslo de esta forma, es porque padecen o de diabetes o porque tienen algún tipo de enfermedad ocular. ¿Podemos trasladarle un mensaje esperanzador a día de hoy? Desde luego. Bueno, hay muchas alternativas actuales de tratamiento. Tenemos mucho éxito en el tratamiento del edema macular o de la retinopatía diabética, y también de la degeneración macular. Con mucho éxito lo tratamos. Ahora bien, es muy importante el diagnóstico precoz y abordar los problemas de forma temprana porque garantizas un mejor resultado. Y luego hay mucha esperanza, incluso en aquellos casos que están perdiendo visión y aparentemente de forma irreversible, porque hay muchas terapias en desarrollo, como por ejemplo las opsinas, que a través de RNA vehiculizado con virus, pues podemos recuperar la función de los fotorreceptores perdidos, convirtiendo células nerviosas en fotorreceptores nuevos, o también los chips que se van a empezar a implantar, que actualmente tienen una resolución baja de puntos de imagen, pero que son un cambio radical en pacientes que están ciegos actualmente y que van a poder ver, ¿no? Esperanza hay mucha, y luego herramientas muchísimas para evitar que casos severos se conviertan en pérdida irreversible. Pues muchísimas gracias, doctor. Le esperamos pronto para seguir abordando esta esperanza. Muchas gracias. El doctor lo ha dicho muy bien, la esperanza nunca debe perderse y ahora más que tenemos a personas pues como él que investigan, que ayudan y que están al lado de todos nosotros. Nosotros continuamos aquí en Salud Integral.